tal? Reciban un cordial saludo. En este video vamos a resolver un ejercicio del tema de método de nodos y el ejercicio dice lo siguiente: determina la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están a tensión o a compresión. Bueno, como primer paso vamos a hallar lo que son las reacciones provocadas por los apoyos en cada uno de estos puntos. Podemos darnos cuenta que aquí en el punto E tenemos lo que es un apoyo móvil y este apoyo tiene solo una reacción en Y, la cual la llamaremos EY. En el punto D tenemos lo que es un apoyo fijo. Este apoyo tiene dos reacciones, una en X y una en Y, que están expresadas aquí. Bueno, ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos para determinar el equilibrio en esta armadura. Si nos damos cuenta, solo tenemos lo que es una sola fuerza en X, por lo tanto esta fuerza llegaría a ser cero. Y si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ahora sí colocamos las que nos brinda el problema y las que tenemos aquí como las reacciones. Tenemos esta fuerza de 5 kN que está actuando hacia abajo y la colocamos con el signo negativo, que sería menos 5. La de 4 kN actúa de igual forma hacia abajo, sería menos 4 kN. La reacción EY actúa hacia arriba, sería positiva, sería EY. Y de igual manera la reacción positiva de DY. Todas estas fuerzas las igualamos a cero y ahora debemos hacer lo que sería una sumatoria de momentos para tener otra ecuación para poder hallar estas incógnitas, y podemos tomar cualquiera de estos dos puntos, ya sea en E o en D. En este caso vamos a tomar como referencia el punto D, entonces hacemos las sumatorias de momentos en D igual a cero y procedemos a realizar cada una de estas. Si nos damos cuenta, la fuerza de 5 kN con respecto al eje D es como si la trasladáramos hasta acá arriba, si la fuerza estuviera aquí, y esta va a hacer girar a la armadura en este sentido, en sentido antihorario, por lo cual será un momento positivo. Entonces sería 5 multiplicado por esta distancia de aquí de 3 más 3 y más 3, que sería de 9. Entonces la colocamos aquí, 9. De igual manera la fuerza de 4 kN hará girar en sentido antihorario, por lo cual eso sería positivo. Y su distancia sería esta de aquí, 3 más 3, 6 metros. Listo, la reacción Y, esta con respecto al punto D hará girar en el sentido horario, por lo cual será un momento negativo y sería menos de Y multiplicado por su distancia de 3 metros. Todo esto igualamos a 0. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y resolviendo cada una de estas tenemos que la reacción EY tiene un valor de 23 kN y que la reacción DY tiene un valor de menos 14 kN. Listo, una vez anotado esto, continuamos con el siguiente paso. Para empezar con el método, tomamos como referencia el nodo D. Entonces empezamos con ese nodo y aquí en el gráfico tenemos de manera más detallada lo que son las fuerzas, y cada una de estas fuerzas las suponemos que están a tensión, es decir, todas las fuerzas están saliendo desde el punto D hacia afuera, entonces están consideradas previamente a tensión, y cuando obtengamos los resultados de estas fuerzas, ahí determinaremos su estado. Listo, hacemos lo que es una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en y nos quedaría que la fuerza DC está actuando hacia la izquierda, por lo tanto sería negativa, menos fuerza DC. La fuerza DE también está actuando hacia la izquierda. Si nos damos cuenta, su componente en X sería esta y su componente en Y sería más o menos por aquí a esta altura, si tomamos como referencia este ángulo. Entonces, para hallar este ángulo no es nada más que el ángulo que está expresado aquí, sería este ángulo de aquí. Y para hallar ese ángulo debemos hacer lo que es la tangente inversa del cateto opuesto, que sería este cateto de aquí, que tiene un valor de 3 que vemos acá arriba, entre 5, que es su cateto adyacente. Entonces colocamos estos valores y el resultado nos da 31 grados, por lo cual este ángulo de aquí tiene un valor de 31 grados. Para hallar su componente en X,
esta componente que previamente habíamos dicho que está aquí, debemos de multiplicarlo por el seno de 31. Esta hacia la izquierda es negativa y sería menos f de e multiplicado por el seno de 31. Todo esto igualamos a 0 y hacemos ahora una sumatoria de fuerzas en y. Entonces colocamos la sumatoria de fuerzas aquí. Y como sumatoria de fuerzas tenemos que la fuerza de E tiene su componente en Y, que de igual manera estará más o menos a esta altura, está hacia abajo y sería negativa, menos F de E multiplicada por el coseno de 31 para hallar su componente en y menos, porque va hacia abajo, la fuerza de y de Y tiene un valor de menos 14 que habíamos hallado previamente y la colocamos aquí. Efectuando cada una de estas operaciones, tenemos como resultado la fuerza de E, que es igual a menos 16.33 kilonewtons. Colocamos su resultado aquí y la fuerza de C tiene un valor de 8.41 kilonewtons. Listo. Aquí podemos observar que nos da un signo negativo en la fuerza de E. Y esto quiere decir que como nosotros al principio habíamos dicho que todas las fuerzas las consideramos de tensión, es decir, esta fuerza de aquí está saliendo del punto D, el signo negativo nos dice lo contrario, que esta fuerza no está a tensión, sino que está a compresión. Y la fuerza de C no nos dice nada, por lo cual estaría a tensión. Nos sale positivo a lo que nosotros habíamos determinado inicialmente, entonces sería tensión. Continuamos con el nodo en E, que sería este nodo que está aquí dentro del círculo y que gráficamente lo tenemos expresado aquí. Podemos ver que todas las fuerzas igualmente las habíamos considerado a tensión. Todas, no importa el resultado obtenido anteriormente, todas en el siguiente nodo las consideramos igualmente que salen del punto. Entonces, vale hacer una aclaración que la fuerza ED que está aquí es igual a la fuerza D que previamente hallamos en el nodo pasado y que es la fuerza que hallamos de menos 16.33 kilonewtons. Entonces aquí tenemos la fuerza E hacia A que tiene un ángulo y este ángulo es la proyección en la gráfica de este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí lo hallamos de la misma manera, es igual a la tangente inversa del ángulo del cateto opuesto, perdón, y el cateto opuesto sería este de aquí, que sería la resta de 5 menos 3, me da un valor de 2, entonces la colocamos aquí, sería 2 entre 6, porque es la suma de este valor más este de acá. Nos da un resultado de un ángulo de 18.40 grados. Entonces este ángulo es de 18.40 grados y este ángulo de aquí, que está aquí, debemos hallarlo acá en la gráfica. Previamente habíamos dicho que este ángulo de aquí era 31, este ángulo de aquí por ser ángulo recto es 90 y este ángulo de aquí sería la resta de 180, porque 180 grados tiene un triángulo rectángulo, menos los 90 y menos los 31, me da un valor de 59 grados. Entonces este ángulo tiene 59 grados y lo colocamos ahí. Ya tenemos todo lo necesario para hacer la sumatoria de fuerzas, ya sea en X y en Y. Entonces arrancamos. La fuerza E hacia A va a tener su componente en X hacia aquí, hacia este lugar y hacia esa dirección. Entonces, como va a la izquierda, sería negativa menos FEA multiplicado por el coseno de 18.4, ya que este es el cateto adyacente. Vamos con la fuerza ED, su componente en X estará más o menos a esta altura. Hacia la derecha sería positiva, entonces sería más FED multiplicada por el coseno de 59. Todo esto igual a 0. Habíamos dicho que FED habíamos hallado previamente y es 16.33, entonces lo reemplazamos de una vez aquí. Entonces sería menos, espérenme, lo borro bien, y sería aquí más y aquí sería menos 16.33 multiplicado por el coseno de 59. Listo, todo esto igualamos a 0 y sus
componentes en Y de la fuerza EA más o menos estarán aquí. Entonces, como va hacia arriba es positiva y debemos multiplicarla por el seno de 18.4 más la fuerza EC que está hacia arriba más la reacción del apoyo que tenemos aquí, que es el apoyo EY, el cual su valor tenemos acá, que es de 23 kilonewtons, y más su componente en Y de la fuerza ED, que sería de multiplicar FED por el seno de 59. Todo esto igualamos a 0 y nos da como resultado, efectuando cada una de estas operaciones, nos da un valor de la fuerza de E hacia A, nos da un valor de menos 8.86 kilonewtons y la fuerza S me da un valor de menos 6.20 kilonewtons. Como previamente habíamos indicado que habíamos considerado todas estas fuerzas a tensión, el signo negativo nos indica lo contrario. Entonces esta sería compresión y de igual manera la fuerza que va desde E hacia C actúa también a compresión. Listo. Y en el nodo en C podemos observar que tenemos un ángulo aquí de delta y este ángulo de delta es el que está expresado aquí en la gráfica. Si nos ponemos a dar cuenta al momento de realizar la operación, que sería la tangente inversa del cateto opuesto, que sería 3, entre el cateto adyacente de 3, nos quedaría una tangente inversa de 1, y la tangente inversa de 1 nos da un ángulo de 45 grados directamente. Listo. Vale hacer la aclaración que la fuerza CD es igual a la fuerza DC que previamente habíamos hallado, y este es su valor. Y de igual manera la fuerza CE que está aquí es igual a la fuerza S que ya habíamos hallado en el nodo anterior. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la fuerza CB está actuando hacia la izquierda, por lo tanto sería negativa, menos FCB. La fuerza CF está actuando hacia la izquierda, su componente en X estará más o menos aquí, entonces será negativa también. Y debemos multiplicarla por el coseno de 45 para hallar su componente en X. La fuerza CD está actuando hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Y habíamos dicho que este era su valor, 8.41, que previamente habíamos hallado. Todo esto igualamos a 0. Y ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. La fuerza CF de igual manera, su componente en Y estará más o menos aquí. Entonces debemos multiplicar menos FCF multiplicado por el seno de 45 menos la fuerza CE que habíamos hallado previamente, que es de 6.20 menos 6.20, perdón. Y todo esto igualamos a 0, ya que no tenemos ninguna otra incógnita, y por lo tanto, efectuando cada una de esas operaciones, me da que la fuerza CF me da un valor de 8.77 kilonewtons y que la fuerza CB me da un valor de 2.21 kilonewtons. Listo, todas habíamos considerado tensión inicialmente y el signo positivo nos verifica lo que hemos planteado al inicio, entonces cada una de estas fuerzas estará trabajando a tensión. Listo, y esta también a tensión. Continuamos con el siguiente nodo y en el nodo B este ángulo es de 45. ¿Por qué? Porque sería la proyección de este. Y al hacer lo que es la tangente inversa de 3 entre 3 me da una tangente inversa de 1 y ya sabemos que directamente eso nos da un ángulo de 45. También hacemos la aclaración que la fuerza BC que está aquí es igual a la fuerza CB que habíamos hallado en el nodo anterior, que es de 2.21. Listo, con esas aclaraciones hallamos sus fuerzas en X y la fuerza FBA tiene su componente en X más o menos aquí. Y para hallar esta fuerza debemos multiplicar por el seno de 45. Entonces sería menos FBA multiplicado por el seno de 45. La fuerza BC, esta tensión sería positiva, está hacia la derecha también. Y esta vale 2.21 que previamente habíamos hallado. Todo esto igualamos a 0. La fuerza BF está actuando hacia abajo, sería negativa, menos fuerza BF
menos los 4 kilonewtons, que es la carga puntual que se aplica en ese punto, y la fuerza de FBA, que también sería negativa porque va hacia abajo, menos FBA multiplicada por el coseno de 45. Todo esto igualamos a 0 y resolviendo cada una de estas ecuaciones nos da que la fuerza FPA nos da un valor de 3.13 kilonewtons y la fuerza FBF nos da un valor de menos 6.21 kilonewtons. Listo, como todos habíamos considerado tensión y aquí nos sale un signo positivo, entonces nuestra suposición está bien. Y en la segunda fuerza nos sale negativo, por lo cual nos dice lo contrario, entonces que está a compresión. Listo, vamos con el siguiente y creo que es el último nodo. Y en el nodo en F tenemos solamente un ángulo que hallar, que sería este ángulo de aquí, el cual su proyección en la armadura sería este de acá. Inicialmente habíamos dicho que este ángulo era de 45, este por ser ángulo recto es de 90, entonces este ángulo de aquí también será de 45 grados. Listo, entonces continuamos de igual y de la misma manera, sumatoria de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, y haciendo estas consideraciones de las cargas que previamente habíamos hallado. Listo, la fuerza de F hacia A está actuando hacia la izquierda, sería negativa, menos fuerza F hacia A, más la fuerza de F que hacia C está actuando hacia la derecha, por lo tanto sería positiva FC, la cual habíamos dicho que ya habíamos hallado sería 8.77, entonces de una vez la reemplazamos aquí, 8.77, y todo esto multiplicamos por el seno de 45 grados. Entonces todo esto igualamos a 0 y hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Creo que para esta ni siquiera es necesario porque la fuerza FB es la única que está actuando en y ya tenemos hallada, ya la habíamos hallado en el paso anterior, y la fuerza de F hacia C también ya la tenemos hallada. Entonces la fuerza sumatoria de fuerzas en Y ya no es necesario. Entonces resolviendo esta ecuación de aquí nos da que la fuerza de F hacia A nos da un valor de 6.21 kilonewtons. Como el signo nos sale positivo a lo que habíamos supuesto, entonces esta trabaja a tensión. Listo, entonces de ese método, de esa forma es como se halla cada uno del estado de las fuerzas aplicando el método de nodos. Cabe recalcar que siempre debemos considerar las fuerzas a tensión, no importa el resultado hallado previamente, respetando los signos, pero siempre considerando las que salen desde su punto. Listo, esto sería todo, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.